Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Queremos darles unas indicaciones, por favor mantengan su micrófono y su video apagado para no interferir con el ancho de banda ni con el conferencista. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben de hacerse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Los invitamos también a que se suscriban a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. Nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos los videos en diferido los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan en todas las actividades que realizamos los días domingos, en una programación que inicialmente fue realizada en época de confinamiento, pero que sin embargo hemos evaluado continuar con ella, aunque aquí en Venezuela la época de confinamiento ha finalizado. Entonces hemos dividido nuestras actividades a presenciales y a las que realizamos de forma digital. Queremos recordarles también que tienen a disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA los libros de la colección Libre Pensamiento, el espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma, del ingeniero David de unidad, intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Chordos Reyes y Yolanda Clavijo, reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo Moraes Núñez y Dante López, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, de Mauro de Mezquita Espínola, y Espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Yacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Queremos también felicitar al grupo espírita Amor y Progreso de Montilla. Ayer estaban cumpliendo 52 años de su segunda legalización. Han venido trabajando arduamente en la difusión de los ideales espíritas kardecistas, laicos, libres, pensadores, humanistas y progresistas. Tuvo entre sus miembros, entre sus directores, a una gran persona con unos valores humanos de muy alto nivel, que fue don José de la Torre, a quien le hacemos un reconocimiento y lo recordamos con mucho cariño. Muchos presidentes de CEPA y miembros de la institución, en lo personal, tuvimos la oportunidad de compartir con él en algunas actividades, igual con su presidente ahora, Juan de la Torre. Vamos a pasar a presentar a nuestro querido conferencista, Mauro Barreto. Mauro Barreto es profesor, fundador y miembro del Grupo Espírita de La Palma, colaborador con diferentes grupos espíritas, ha estado en Venezuela, especialmente en el CIMA, y contribuyendo valiosamente con sus aportes. Ha impartido conferencias en diferentes congresos, encuentros nacionales e internacionales. Es colaborador de la revista Evolución. Realiza investigaciones en el área del fenómeno mediúnico, lo que lo ha llevado a visitar diferentes países. O sabe Mauro que es alguien más de la casa, no lo tomamos como una persona extraña o ajena, forma parte de la familia CIMA.
Mauro, te damos la más cordial bienvenida. Nuestras gracias por aceptar nuestra invitación. Los dejamos con el tema alimentación consciente y despertar. Adelante, Mauro. Gracias, Yolanda, por la presentación y sobre todo por aceptarme como un miembro más de la familia CIMA. Compartimos, en aquella época no te conocía ya, pero compartimos cantidad de enseñanzas con John Aispurúa y con el resto de personas que en aquel momento formaban el grupo espírita CIMA. Bien, voy a hablar esta tarde sobre la alimentación consciente y el despertar, porque es un tema que me parece actual, útil y que debe ser motivo de reflexión. Es un tema que lo estoy llevando a todos los sitios donde realmente puedo y aceptan que se comente sobre estos temas. En las últimas décadas, más bien del siglo XIX, se estableció una polémica en Francia, sobre todo en Francia, que en aquella época era considerada altamente con respecto a lo que era la cultura, una polémica entre dos sectores con pros y con contras con respecto a lo que era la salud y lo que era la enfermedad. De una parte, había figuras muy relevantes como Antoine Béchamp, que fue médico, un biólogo y químico, fue profesor de la Universidad de Montpellier y formó parte como miembro de la Sociedad de Médicos de Francia. Es un personaje muy relevante. Antoine Béchamp se dedicó a la investigación. Él se preguntó en múltiples ocasiones cómo era posible que una persona se enfermaba en una familia y otra persona que vivía en esa misma familia pues se mantenía completamente sano. Y esto le llevó, repito, a hacer experimentos con diferentes animales y llegó a la conclusión, él conjuntamente con otros como Claude Bernard, que fue también un médico, biólogo teórico y un fisiólogo, pero sobre todo en el campo de la medicina, este grupo de grandes pensadores, de médicos, llegaron a la conclusión de que los virus, los microorganismos, virus, bacterias, hongos, que no son los que producen las enfermedades, que las enfermedades o que los microorganismos se reproducen en los tejidos cuando estos tejidos ya están enfermos. Y de la otra parte estaba Louis Pasteur, que defendía que eran los microorganismos, que eran los virus, las bacterias, los hongos, los que producían las enfermedades. Y que el hecho de que los tejidos estuvieran en unas condiciones o en otras, que eso era prácticamente irrelevante. Estas dos polémicas se mantuvieron en el tiempo, pero claro, prevaleciendo siempre el criterio médico de aquella época por la relevancia de los personajes que sostenían la idea inicial, ¿no? De que los microbios no son el problema, que el medio es el problema. O dicho con otras palabras, que cuando el medio está deteriorado es cuando se pueden producir en él los microorganismos. Que los microorganismos no se desarrollan si no encuentran el terreno abonado. Bien, pero las multinacionales, cuando vieron la idea de Louis Pasteur, vieron el gran negocio que se abría con respecto a la enfermedad. Si realmente cada microorganismo producía una enfermedad,
ellos tenían ahí un negocio millonario, porque podían producir un medicamento para combatir, pues, cada uno de esos microorganismos, de esas bacterias, de esos virus, que según Pasteur producían las enfermedades. Y realmente ha sido así. Las multinacionales son fuentes de poder hoy día por los millones de dólares que realmente le entran cada año. Y hay un personaje también muy ilustre, chileno, Ronald Modra, que fue un nutricionista de nombre y al mismo tiempo fue el presidente de la revista de salud, El Guardián de la Salud. Bueno, pues este hombre tiene un pensamiento que define claramente lo que ocurrió con las multinacionales. Él dijo lo siguiente: si una mentira produce millones de dólares y esa mentira es enseñada generación tras generación como verdad, se transforma en una cosa seria. Y enfrentarla, o sea, tratar de descubrir la verdad, se transforma en un acto revolucionario. Define muy claramente lo que pasó en aquel momento, ¿no? Pero vamos a seguir mencionando algunos de los premios Nobel de Medicina que nos van a seguir arrojando luz sobre el tema que nos ocupa, sobre la alimentación. Elie Mennikov, este ruso, fue Premio Nobel de Medicina en 1908 porque descubrió los fagocitos. Y en 1907 él publicó un trabajo sobre la prolongación de la juventud. Su teoría se basaba en que los seres humanos envejecemos por la autointoxicación, que esa autointoxicación pasa a las células, de las células pasa a los tejidos y de los tejidos pasa a los órganos hasta que realmente todo el cuerpo enferma. Concretamente, él pensaba que en el intestino grueso se producían putrefacciones, que esas putrefacciones producían una serie de trastornos, de veneno, de sustancias tóxicas, que eran las que producían el envenenamiento del cuerpo. Y que si nosotros le dábamos la flora adecuada a cada especie, pues la putrefacción se paraba y el rejuvenecimiento comenzaba a partir de esta idea. Y él recomendaba que se tomaran productos fermentados como el kefir, el yogur, que son rígidos en lactobacilos y bifidobacterias, y también el requesón. Hay dos ideas fundamentales en Elie Mennikov. La idea del sistema inmunitario, que nos vamos a parar un momentito en él, y la idea de la microbiota, porque esto nos va a ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo que es realmente la enfermedad y la salud, o cómo evitarla, o cómo mantenernos nosotros en un estado de salud mucho más integral. El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos que se generan en la médula ósea o en el timo, y que se activa. Los glóbulos blancos están circulando por la sangre, por el sistema linfático, en el intestino también tienen una zona, porque es vital con respecto
a mantener el estado de salud y se instalan también en algunas zonas concretas del organismo. El sistema inmunitario se activa cuando entra un microorganismo. Cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando hasta de 1500 nombres diferentes que nosotros conocemos básicamente más pues, los virus, las bacterias, los hongos, son con los que más realmente trabajamos nosotros. Entonces entra, por ejemplo, una bacteria de esas que llaman patógenas en nuestro organismo. Se instala en una zona concreta del cuerpo y en el tejido donde se instala produce una lesión. Al producirse una lesión, no lección, sino lesión, se activa la circulación de la sangre. Al pasar más sangre por los capilares, se resumen ciertos humores que van a producir una inflamación. Por eso a este proceso se le suele llamar también inflamatorio. Este proceso, disculpe. Este proceso inmunitario inespecífico se le suele llamar también inflamatorio, por esa circunstancia de que produce una inflamación en el tejido. Luego después vienen los glóbulos blancos, los fagocitos, y se comen a esta célula que está infestada y todos los escombros que hayan podido quedar de otras células que se hubieran dañado en el sitio. Y otra de las funciones del sistema inmunológico inespecífico es, entra un virus. Ese virus invade una célula. Los virus se reproducen muy rápidamente. Al reproducirse muy rápidamente, luego después la propia célula genera una sustancia que se llama interferón y el interferón evita que se sigan reproduciendo los virus. Luego después viene un fagocito, esas células asesinan y se comen pues, a esa célula que está infestada y a otro tipo de células que hayan podido mutar en el proceso de infección. Y el sistema inmunitario específico tiene también dos vías de actuación. Una mediante química y otra mediante células. Mediante química siempre a través de los linfocitos. Están los linfocitos B, entra, por ejemplo, una bacteria o un virus, un microorganismo, y los microorganismos tienen sobre la membrana, tienen unas proteínas que son sus tarjetas de identidad, los antígenos. Los linfocitos reconocen ese antígeno y crean un anticuerpo específico, de ahí el nombre de esta parte del sistema inmunitario, que siempre que entre un virus como ese, de su misma familia, lo van a atacar de la misma forma. Entonces, entra el virus, tiene esos antígenos, esas proteínas sobre la membrana, son identificadas por el linfocito B. El linfocito B crea un anticuerpo y lo lanza como si fuera un proyectil y ese anticuerpo se une al antígeno y lo destruye por completo. Y si no, segregan unas sustancias que son las citoquinas, que son los que dan la información al resto de las células, de los glóbulos blancos, para que vengan y terminen de comerse aquellos gérmenes extraños, aquellos virus, bacterias, hongos, que el sistema inmunitario del linfocito B pues no pudo destruir. Y el sistema específico
inmunitario específico mediante células es exactamente igual. Entra un virus, una bacteria, es reconocida por el linfocito T. El linfocito T crea un anticuerpo, pero el anticuerpo no sale del linfocito T, sino que después el linfocito T se desplaza hacia donde está ese microorganismo, ese virus, esa bacteria, y lo destruye. Y si no lo puede destruir, pues genera citoquinas, y las citoquinas pues llaman a otros linfocitos, fagocitos, que vienen y se comen a aquellas células u otras células que hayan podido mutar, otras células cancerígenas. Este es el funcionamiento, a grosso modo, del sistema inmunitario. Ahora bien, si nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo segrega glucocorticoides, y los glucocorticoides impiden que la información que llevan las citoquinas pase hasta los glóbulos blancos. Cuando nosotros estamos estresados un momento no pasa nada, pero si nosotros, por el contrario, estamos estresados ahora porque no tenemos luz, después estamos estresados porque no tenemos pues, el alimento que necesitamos para el mediodía, luego después por el trabajo, luego después por los hijos, después por otra cosa. El sistema inmunitario se viene abajo, se deprime, con lo cual cualquier germen externo, cualquier microorganismo que llegue, nos enferma. Y por otra parte, Elie Mennikov nos habló del sistema de los microorganismos, de lo que se conoce como microbiota. Y aquí tenemos que reconocer que nosotros tenemos millones de microorganismos por todas las partes de nuestro cuerpo. Tenemos millones de microbios en la piel, donde quiera que tenemos arrugas, que hay, ahí se depositan millones y millones de microorganismos, de virus, de bacterias. Tenemos en donde quiera que tenemos orificios, la microbiota bucal, la microbiota vaginal, en fin. Pero cuando nos referimos a la microbiota, generalmente nos referimos a todos esos bichitos que tenemos en el intestino grueso. Y voy a dar un dato que es realmente clarificador con respecto a la importancia que tiene la microbiota. Nosotros tenemos unos 25.000 genes y la microbiota tiene unos alrededor de 590.000, casi 600.000 genes. O sea que genéticamente somos más bichos que realmente seres humanos. Digo esto para que se vea la importancia que tienen los virus, las bacterias, los hongos, todos esos microorganismos, todos esos bichitos que tenemos en nuestro organismo. Y a lo largo de cientos y cientos de años, nosotros hemos ido haciendo un pacto con esos microorganismos. Nosotros le damos cobijo, le damos alimento, pero a su vez ellos nos ayudan en el proceso digestivo. O sea que todos los microorganismos, más que perjudicarnos, son beneficiosos para nuestra salud. Ya iremos viendo algunos aspectos más para clarificar esto, porque en principio parecería un disparate lo que termino de decir. Es así. Nosotros empezamos a sembrar la microbiota ya cuando estamos en el útero materno. La madre empieza a pasar al feto a través del cordón umbilical, a través de la sangre, pues parte de su microbiota. Luego después, en el momento del nacimiento, nosotros tenemos una segunda siembra, al punto que parece que es
que es mucho más saludable aquella persona que sale por vía vaginal que la que sale por un parto con cesárea. O sea que todo lo que la naturaleza ofrece tiene sus ventajas y uno tiene que estar abierto a ellas, comprenderlas, para, siguiendo la armonía de la naturaleza, beneficiarnos, siempre que para eso están ahí, y el conocimiento pues es la puerta de entrada. Claro, luego después nosotros seguimos sembrando la microbiota. Si tenemos más hermanos, pues con la microbiota de los hermanos que se va pasando a nosotros. Suele ser típico en el primer parto o en el primer hijo que se tiene, se está desinfectando de una manera casi frecuente, ¿no? La chupa que se cae al suelo, que hay que pasarla por agua caliente. Y últimamente ya uno la lava un poco y se le da al chiquillo y con eso se va. Bueno, cuanto más en contacto estamos con mayor cantidad de microbiota, nuestra microbiota es mucho más amplia, más rica y por tanto nuestro sistema es más fuerte. Nuestro sistema microbiótico. Bueno, nosotros tenemos en el intestino grueso, hay diferentes criterios. Yo he visto diferentes autores y cada uno da una cifra, pero se puede decir que entre 400 gramos hasta 1 kilo o 1,5 kilos de microbiota en nuestro colon. Esta microbiota la vamos nosotros reproduciendo con los alimentos que tomamos. Voy a explicar esto porque me parece importante. Si yo le doy azúcar o una cantidad grande de azúcar al cuerpo, se genera una microbiota. Si yo le doy proteína, se genera otra microbiota distinta y más sana. Si yo le doy fibra, se va a generar otra microbiota en mi colon que también es sana. Digamos que nosotros con nuestros alimentos vamos a sembrar la microbiota que tenemos en el intestino. Y aunque a los 2 y los 4 años ya prácticamente queda terminada, siempre nosotros la podemos seguir mejorando a lo largo de nuestra vida. Y aquellas personas que hayan nacido por cesárea, teniendo una alimentación sana, van a tener también una microbiota más sana. La microbiota después la vamos a seguir mejorando con el ejercicio físico. También con lo más o menos sano que sea el ambiente en el cual vivimos, por la forma de nacer y por el estrés que tengamos. El estrés hay que evitarlo a toda costa. Nosotros nacimos para ser felices, para vivir una vida con tranquilidad y además teniendo conocimientos espirituales. Este conocimiento nos lleva a una vida de mayor paz, de mayor serenidad, con lo cual estamos en el camino correcto y adecuado, ¿no? Hay casos, he tenido la oportunidad de leer casos de médicos que han tenido pacientes como el doctor Alejandro Ebu, que tuvo una paciente de unos 64 años que llevaba 7 meses con diarrea. La diarrea era producida por una bacteria, la bacteria estaba identificada, le daban el medicamento adecuado, pero no remitía la diarrea hasta que le hicieron un trasplante fecal, hasta que le pusieron un poco de caca de su marido en su colon. Bueno, pues al día siguiente del trasplante fecal, que lo que hay ahí es un intercambio más amplio de microbiota, al día siguiente de este trasplante ya la diarrea había
se había finalizado. Y al mes ya no quedaba rastro de la bacteria. Una doctora que dio una conferencia en un curso de medicina para el siglo XXI, Silvia Gómez Senén, que es una doctora del aparato digestivo, nos dijo que cuando una persona estaba enferma era porque su microbiota estaba descompensada, que ningún virus, bacterias producen enfermedades, sino que lo que produce las enfermedades es el desequilibrio. Lo que estábamos comentando antes, que si nosotros tomamos unos alimentos, tenemos una microbiota. Si yo tomo alimentos basura, pues tengo una microbiota basura. La microbiota en general se descompensa porque otra que necesita otra alimentación no la tiene, y entonces esa descompensación produce realmente las enfermedades. Nosotros podemos fortalecer esa microbiota, además, con lo que se llaman probióticos, que son sustancias con microorganismos vivos que, tomados en las cantidades adecuadas, pues van a producir esa compensación microbiota en el colon. Hay microbiota en el colon, en el intestino delgado, hay microbiota en el estómago. Hay millones y millones de bacterias para dar esos 300 a 1 kilo, kilo y medio. Pensemos nosotros que son seres microscópicos, qué cantidad de microorganismos tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Con lo que hemos dicho hasta ahora, queda claro que no tenemos que tener ningún miedo a ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, a ningún microorganismo. Que nosotros, si tenemos nuestro sistema inmunitario alto, los problemas de enfermedades están totalmente resueltos, y que está en la mano de cada uno de nosotros el poderlo resolver. Como nos dijo aquel sabio griego, que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos. Pero vamos a seguir con algún otro premio Nobel, como Alexis Carrel, un médico cirujano francés que se estableció en Estados Unidos, que hizo un experimento de laboratorio, y ese experimento le llevó juntamente con toda su trayectoria, ¿no? Le llevó al premio Nobel, repito, en 1912. Pues Alexis Carrel cogió unas células de pollo y las puso en unas condiciones de temperatura y de medio, pues similares a las que tenía cuando estaba formando parte del pollo. Y estas células vivían años y años y años. Pero observó lo siguiente: si al medio ambiente, al medio líquido en el que se encontraban estas células del corazón del pollo, no se renovaba, las células se deprimían, envejecían y prácticamente parecía que se iban a morir. Pero si el líquido se renovaba, las mismas células que estaban deprimidas volvían otra vez a euforizarse, a cobrar vida y rejuvenecían. O sea que este experimento de Alexis Carrel le dio la razón a Elie Mennikov, que si nosotros tenemos un sistema inmunitario alto y el medio interno está limpio, si la microbiota está en equilibrio, nuestro estado de salud va a ser también
Perfecto. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestro cuerpo? Porque nosotros tomamos alimentos. Esos alimentos tienen un proceso físico-químico que deja a su vez una especie de residuos. Y esos residuos tienen que salir al exterior. Si nosotros no sacamos esos residuos se van acumulando en el organismo y llega un momento que van a producir enfermedades. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos limpiamos? Pues al principio, cuando nosotros estamos fuertes, cuando tomamos una alimentación sana, el organismo puede ir sacando fuera todos esos desechos resultado del proceso digestivo. Nosotros tomamos oxígeno y expulsamos ácido carbónico. Nosotros tomamos proteínas y esas proteínas después van a dar tóxicos o venenos, ácido úrico. Y otra parte también buena, que es la que va a reparar por los tejidos que se hayan deteriorado. Y si nosotros comemos grasa, van a dar también como residuos tóxicos ácidos grasos. O sea que se generan una serie de tóxicos, una serie de venenos, ácidos o sales que nosotros tenemos que sacar de nuestro cuerpo. Y eso lo sacamos en un principio por el hígado, por los riñones, por los pulmones y por la piel. Repito, en condiciones normales, pensemos que cada uno de estos órganos pasa 5 litros en un minuto, pasa 300 litros en una hora y 7.200 litros a lo largo de un día. Pues con ese trasiego de sangre, nosotros vamos echando fuera de nuestro cuerpo todas esas toxinas, todos esos venenos que nosotros acumulamos en nuestro interior. Pero si nosotros estamos estresados, eso no es posible. Si estamos sobrecargados de trabajo, estos sistemas de limpieza se sobresaturan y no pueden sacar fuera todos los tóxicos que nuestro cuerpo genera. ¿Y qué pasa? Pues que ocurre exactamente igual que si nosotros en casa, pues generamos todos los días, por ejemplo, 4 bolsas de basura, sacamos 3 fuera y dejamos una dentro de casa. Al principio, pues esa bolsa de basura la podemos más o menos mantener en la casa pues unos cuantos días, pero una bolsa hoy, otra mañana, otra pasado, se forma una montaña de bolsas de basura y al final, pues esas basuras son prácticamente toda la casa. Y eso ya produce la enfermedad, que es la reacción del cuerpo para echar esa basura que nosotros hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Así de sencillo. ¿Y qué mecanismo tenemos nosotros para ir luchando contra eso? Pues lo primero que hace el riñón es ir reteniendo líquido. Hay unas sustancias que son tóxicas, que son venenosas, entonces el cuerpo, el riñón, retiene líquido y al retener líquido, pues ese veneno se diluye y llega un momento que ya no es tan tóxico para nosotros y lo mismo, pues podemos convivir con él. Esto nos damos cuenta que estamos ya en este proceso cuando se nos hincha el cuerpo. Cuando termina el día con las piernas hinchadas, las manos también hinchadas, pues un signo de que esa agua está ya encharcando prácticamente todo el cuerpo como un mecanismo de defensa. Ya vimos al principio que gran cantidad de esos desechos son ácidos, pues otro de los mecanismos que hace nuestro cuerpo, porque el pH de la sangre siempre tiene que mantenerse estable. El pH de la sangre está siempre entre 7,36
o 7,42, fluctúa ahí muy poquitito. Y para mantener ese pH estable, cuanto más bajo es más ácido, cuanto más alto es más alcalino, pero lo que es muy alcalino no es bueno para la salud y lo que es muy ácido tampoco es bueno para la salud. Bueno, lo ácido se conoce porque incluso es corrosivo ya directamente si lo ponemos sobre la piel, como ocurre con el ácido úrico, ¿no? O con el ácido sulfúrico, sulfídrico, cualquier ácido es corrosivo para la piel. Bueno, pues si nosotros tenemos mucho ácido en nuestro cuerpo, el cuerpo lo que hace es ácido más base da sal más agua. Bueno, pues saca el calcio de la sangre y de los huesos y se forma sal más agua. Y con eso, pues, se palía durante un tiempo la dificultad que tiene el cuerpo. Pero claro, las sales después se van depositando en las articulaciones, nos producen esos dolores que después anda uno que no puede caminar cuando que por edad podría mantener pues una actividad todavía de cierta plenitud, ¿no? Y si nosotros seguimos metiendo ácido, el sistema nervioso también se descontrola para ver si de alguna manera pues, puede echar fuera todo esto, ¿no? Ahora bien, nosotros tomamos alimentos. Podemos ayudar con los alimentos que tomamos a que nuestro pH se mantenga normal y que nuestro cuerpo que nuestros órganos estén también realmente bien alcalinizados. Claro que sí podemos. Nosotros tomamos siempre como alimento proteína, grasa, vitamina, sales minerales. Ese es nuestro, no sé si dije, hidratos de carbono, grasa, proteínas, vitaminas y sales minerales, ¿no? Esos son los nutrientes básicos de nuestra alimentación. Las proteínas las tenemos nosotros, las tenemos en las carnes, en el pescado, los huevos, los lácteos, las legumbres, pero siempre los productos animales van a tener mayor cantidad de tóxicos, de veneno, en lo que es su proceso digestivo. Por tanto, ya podemos empezar dentro de las proteínas, a tomar pues más proteínas vegetales. ¿Cuáles son las proteínas vegetales? Pues son las legumbres, todos aquellos granos que están dentro de vaina, el frijol, el garbanzo, el chícharo, la lenteja, en fin, hay gran cantidad de... Y una idea que es importante, nosotros tomamos la carne por la proteína que nos da, pero resulta que granos como la soja tiene un 20% de proteína. Sin embargo, la carne de ternera, que es una de las que más proteínas tiene solamente un 15% de proteína. Digo esto para que se vea que ese mito de que hay que tomar carne para tomar proteína se cae por su base si nosotros hacemos un análisis de lo que es el contenido de aquellas sustancias o alimentos que tenemos como fuente de alimentación. Después nosotros tenemos grasa. La naturaleza es riquísima en este campo. Nosotros tenemos las grasas saturadas, que son las grasas animales, los aceites fritos, refritos se vuelven también saturados, las grasas hidrogenadas, en fin, todo lo que sea de origen animal son grasas saturadas que cuesta muchísimo digerir y que van a dejar gran cantidad de tóxicos en el cuerpo. Y después tenemos las grasas insaturadas, que son los aceites, los frutos secos, como frutos secos como la almendra, la nuez, los manices. Después tenemos los aguacates, que son ricos, las aceitunas, el propio aceite de diferentes granos, puede ser de girasol, de aceituna, en fin, que el pescado azul también nos da grasas insaturadas, y las grasas insaturadas
nos van a dar menos residuos, ¿no? Y después tenemos los hidratos de carbono, que se dividen de absorción rápida y de absorción lenta. Absorción rápida son el azúcar blanco y todas las harinas refinadas o los cereales refinados. Y después tenemos los hidratos de carbono de absorción rápida, que son todas las frutas, el arroz integral, los cereales integral, todas las verduras, todo lo que comamos tal como viene de la naturaleza. Y con eso estamos nosotros ayudando a que nuestro cuerpo se mantenga alcalino con la alimentación que nosotros estamos tomando. Nos podemos ayudar también con el ejercicio físico. Con el ejercicio ayudamos nosotros a la circulación de la sangre, que nuestro corazón trabaje mejor, fortalecemos los músculos, se generan endorfinas, nos vamos a sentir más alegres. El ejercicio físico solamente tiene beneficios. Todos los días debemos de caminar por lo menos 1 hora, hora y media. Y si no tenemos tiempo para la salud, ¿para qué queremos realmente nuestro tiempo? Después, bañarnos en agua salada. El agua salada abre los poros y parte de esos ácidos que se acumulan en la zona profunda de la piel salen al exterior. Cuando hay problemas dermatológicos, generalmente cuando uno se baña en el mar, se suelen agravar. Pero luego después, si nosotros continuamos con el baño de mar, pues va habiendo una mejoría en la medida que la limpieza se va produciendo. Después hay zumos como el zumo de patata, que es uno de los alcalinizantes mayores que hay para el estómago, ¿no? La arcilla alcaliniza la piel. Nosotros podemos utilizar la arcilla desinflama, descongestiona y purifica. Nosotros podemos poner la arcilla por fuera y tomarla también interiormente. La arcilla verde se puede utilizar para la piel, la arcilla roja cuando tenemos hematoma para desinflamar y la arcilla blanca cuando la tomamos. Hay plantas que alcalinizan también nuestro cuerpo, como la alcachofa, el diente de león, en fin, la ortiga. Hay muchísimas plantas. Ya hoy va uno a internet y ahí encuentra uno y libros de plantas, en fin, cantidad. Después, evitar medicamentos si está dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor, si es un dolor muy grave y no lo podemos controlar con técnicas de relajación, pues qué duda cabe que hay que tomar un analgésico. Pero el analgésico no cura, sino sencillamente palía el dolor, saca aparentemente el dolor, pero la causa sigue vigente. Y lo mismo, por ejemplo, los antifebríficos. La fiebre es un mecanismo de nuestro cuerpo. Cuando se produce una infección natural, pues que hay que dejar que siga su proceso, o incluso mediante la frotación de agua fría, que es un recurso que tenemos nosotros ahí al alcance de la mano, nos puede ayudar. El agua de mar, lo que se conoce como suero de quinto, que es el agua dulce rebajada con un poco de agua de mar. Bueno, 3 partes de agua dulce y una parte de agua salada. Entonces transforma el agua en adecuada para alcalinizar nuestro cuerpo. Un médico amigo que tengo aquí me dice, yo lo que hago por las mañanas, me tomo un sorbo de agua salada, después pues va tomando agua en la medida que el cuerpo se lo pide. Nosotros debemos de tomar también como 1 litro o 1,5 litros de agua para ayudar a todos esos procesos digestivos que necesitan, que sin lugar a duda, pues líquidos para que se puedan realizar, y para que la transpiración de la piel ayude a que esa limpieza sea mayor. En fin, necesitamos todos los días beber una cierta cantidad de agua y luego después tener equilibrio emocional. Las emociones son completamente necesarias. Una emoción
es una defensa de nuestro organismo para salvar una situación momentánea que se presente. Pero claro, si yo estoy bajo un estado emotivo ahora y después y más allá, pues mi cuerpo llega a enfermar, ¿no? Ahora bien, hemos dado un repaso a lo más general para tener pues nuestro cuerpo sano. Pero ¿y qué comer? ¿Qué alimentos tomar? ¿En qué forma deben estar esos alimentos? Pues los alimentos deben ser lo más alcalinizantes posible. ¿Qué es lo más alcalinizante que nosotros podemos tomar? Pues germinado. Nosotros podemos germinar el trigo, podemos germinar la soja, podemos germinar las semillas de col, los rabanitos, las semillas de rábano. Todo eso son riquísimos en proteínas, son alimentos tiernos y ricos en minerales. Después que sean poco concentrados. Poco concentrados son todas las frutas y todas las verduras. Poco concentrados es que tengan mucha cantidad de agua y poca cantidad de nutrientes. Entonces las frutas y las verduras entran dentro de ese apartado. Que estén vivos. Los alimentos los debemos de tomar crudo. Todos aquellos que sea posible tomar crudo. Y lo que no sea posible tomar crudo, pues entonces lo tomamos cocinado. Pero podemos recocinar o podemos cocinar al vapor si tenemos un medio. O que la comida se cocine pues al punto que esté todavía crujiente y que la podamos realmente comer, ¿no? Y después que sea fermentativa y no putrefactiva. Alimentos fermentativos son las frutas y las verduras, las hortalizas. Y putrefactivos son las carnes, los pescados, los embutidos, todos los derivados de esa carne. Son recursos que están al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar de estos temas, siempre le digo a la gente, le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, que nadie cambie de alimentación sin que sienta interiormente la necesidad de hacerlo. Porque si yo me como una manzana y estoy rumiando, le estoy dando vueltas a la cabeza, que la carne, qué buena es, qué tal, qué cual, aquella manzana no me va a hacer bien. O sea, no, nosotros tenemos que cambiar, sí, pero que esos cambios se produzcan cuando nosotros sintamos que es el momento para hacerlo. Ni antes ni después, en ese momento, porque después va a haber una lucha también fuerte con respecto a los familiares que están a nuestro alrededor, porque nosotros estamos muy condicionados por las rutinas, por todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y como hasta ahora nos hemos alimentado de una manera, pues tenemos la impresión que si no lo seguimos haciendo así, pues vamos a terminar prácticamente, vamos, hecho un cadáver, ¿no? Y no es así. Nosotros llevamos una vida vegetariana o lacto-ovo-vegetariana o vegetariana en general, y somos personas que adquirimos nuestro peso y luego después nos mantenemos en él, pero siempre con un estado de salud mucho más alto que el que nosotros mismos hubiésemos tenido con una alimentación más intoxicadora. Después nosotros podemos ayudar también a limpiar nuestro cuerpo haciendo pequeños ayunos. Podemos hacer un ayuno de una comida. Por ejemplo, comer temprano a las 6 de la tarde y luego después no comer nada más hasta el desayuno del día siguiente. Porque nosotros gastamos energía en el proceso de masticación, de insalivación y digestivo, después en el proceso de asimilación y también en el proceso de excreción. Si nosotros dejamos de hacer una de estas funciones, reforzamos las otras. Por tanto, si nosotros dejamos de tomar alimento, esa energía que se gastaba en el proceso para digerirla, pues la ganamos para limpiar, para que nuestro cuerpo se limpie. Podemos hacer un ayuno de 2 o 3 días, un ayuno de una semana, siempre empezando con una alimentación cada vez más simple,
Y cuando empecemos también, empezando con una alimentación más simple hasta adquirir la dieta normal que en nosotros pues era habitual. Y hay ayunos más prolongados, incluso de un mes. Este ya solamente se toma agua o infusiones. Sería siempre recomendable que si se hace este ayuno, pues siempre se hiciera con otra persona experta para que nos guiara y nos orientara siempre, que no pasa nada, pero que está uno más tranquilo. Después hay que evitar también el estreñimiento, porque si no, esas fermentaciones que nos decía, o esas putrefacciones que decía el Eménico, van a hacer que se proliferen una serie de bacterias como la putrescina, la cadaverina, el indol, el escatol. Hay muchísima cantidad de bacterias que se reproducen en mayor cantidad de lo debido, y eso va a producir después, por la descompensación, enfermedades. Para evacuar es bueno hacerlo en la posición de cuclilla, y para evacuar, si el ejercicio es muy bueno, y también la dieta que sea rica en fibra, que la fibra a su vez va a ser el alimento, los prebióticos que nosotros tomamos como alimento para la microbiota intestinal. Después también dar paseos si vivimos cerca del mar, descalzo, o si donde vivimos hay prado, porque en la planta del pie hay terminaciones nerviosas de prácticamente todo nuestro cuerpo, y cuando nosotros caminamos descalzo, masajeamos la planta del pie y nos estamos haciendo pues una terapia de reflexoterapia sin necesidad de ir a una persona experta. Después tomar todos los días un ratito de sol para cargarnos con la vitamina D necesaria que necesita nuestro cuerpo para estar bien, ¿no? Podemos también tener una media horita al día en una tabla inclinada, que no tenemos que comprar nada, sino poner un bloque, inclinar una tabla y estar allí para que el riego sanguíneo del cerebro, del corazón y de la parte superior del tórax pues sea más amplia, ¿no? Ahora bien, hemos dado un repaso muy rapidísimo sobre cómo es nuestro cuerpo, cómo debe ser nuestra alimentación, y la pregunta ahora es, ¿una alimentación sana va a producir o ayudar a que nuestro despertar sea mayor? El ejemplo más cercano que nosotros podemos ver es un instrumento. ¿Puede dar buena música si está desafinado? Si yo tengo mi cuerpo envenenado, intoxicado con todos los venenos que le he metido dentro, yo puedo vibrar a una altura para que mi espiritualidad se manifieste de una manera plena y total. Está clarísimo que no. Por tanto, una alimentación sana va a ser una ayuda, va a ayudar a que estemos en las mejores condiciones para que los centros de fuerza o chakras que están en el periespíritu se desarrollen al máximo, tengan el mayor giro posible y permitan que la comunicación con la dimensión espiritual sea pues también normal, si es que tenemos nosotros la sensibilidad mediúnica al punto de que sea desarrollada. Nosotros vibramos como el diapasón y las cuerdas de la guitarra. Una nota del diapasón hace que toque una cuerda de la guitarra, y si nosotros hacemos tocar una cuerda de la guitarra, también produce la misma nota en el diapasón. Si nuestro cuerpo está en armonía, estamos en las condiciones óptimas para que nuestra espiritualidad pues también se manifieste de forma óptima. Hasta aquí este pequeño paseo por lo que es la alimentación sana para un despertar espiritual, y ahora pues respondería a alguna pregunta si la sé, y si no pues la estudiamos juntos. Mauro, muchísimas
Gracias, unas orientaciones que yo creo que son necesarias hoy en día en este ajetreado vaivén en el que estamos inmersos todos y que nos coloca a reflexionar. Tiene algunas preguntas que te va a hacer Yacira, que ya tiene aquí del público, por favor, Vale. Yacirita. Tengo una primera pregunta de Guillermo Meléndez. ¿Es conveniente sustituir la proteína animal, por ejemplo, la leche de soya? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Es conveniente sustituir la proteína animal, por ejemplo, la leche de soya? Yo llevo, ¿me veis? Sí. 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 Yo llevo como 30 años, quizás 40, 30 y algo de años, que no tomo ningún tipo de... Bueno, al principio fui lacto-ovo vegetariano, comía huevo y leche o derivado. Ahora ya llevo un tiempo que no tomo sino vegetales y me encuentro bien. Me encuentro con vitalidad, con ganas de hacer cosas, me encuentro bien. No sé si puedo ser el ejemplo, pero tranquilamente. Nuestro cuerpo funciona de la siguiente forma, ¿no? Hay unas proteínas que se llaman proteínas esenciales. Nosotros tomamos alimentos que tienen proteínas, esas proteínas se rompen en trocitos pequeños, en aminoácidos, y luego después nuestro cuerpo forma las proteínas que ella necesita a través de esos aminoácidos que nosotros les hemos dado. Si nosotros con la comida, si la comida es variada, una cosa muy importante, que la comida sea variada. Si yo tengo que tomar arroz, que tiene un aminoácido esencial, después tengo que tomar lentejas, que tiene otro aminoácido esencial, tengo que tomar soja, no podemos comer solo un grano, sino que la alimentación tiene que ser variada. Y hay cantidad de legumbres, que es de donde se obtienen las proteínas. Entonces, yo lo que no le recomendaría que solo tomara soja, sino que tomara legumbres, pero variado. Garbanzos, lentejas, frijoles, azuki, que es una variedad más pequeña de frijol, en fin. Y con eso no hay ningún tipo de falta de proteínas en nuestro organismo. Además, proteínas se necesita un 15%, es lo que dicen los expertos ahora. Grasas un 25%, hidratos de carbono un 65%. Lo más que necesitamos son hidratos de carbono, azúcares, que son los que dan el alimento a las neuronas. Y las neuronas se consumen una gran parte de la energía que nosotros tomamos en la alimentación. Cuanto más años vamos teniendo, menos proteínas vamos necesitando también, porque las proteínas se toman como materiales de reconstrucción del cuerpo. Las células que se mueren tienen que formarse células nuevas y entonces tienen que tener proteínas para mantener ese armazón. Pero, repito, cada vez nosotros necesitamos, ya no hay crecimiento, por tanto, necesitamos menos proteínas. Y no hay ningún tipo de riesgo para nuestra salud si tomamos proteínas animales. Pero eso sí, repito una vez más, variadas, no solo un grano, porque entonces nos quedamos sin los aminoácidos, sin algunos de los aminoácidos esenciales. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿El daño que provoca una alimentación deficiente en la niñez y juventud se puede subsanar en la adultez de alguna forma? Gracias, Mauro. Muy interesante. ¿Tomar vinagre rebajado con agua es bueno? Vale. No sé si empezar por el final. El vinagre de manzana es recomendable. Incluso, por ejemplo, tiene microorganismos vivos, por tanto, es muy bueno
que se tome. Incluso, por ejemplo, si utiliza el vinagre, yo generalmente no utilizo vinagre de vino. Que se utiliza el vinagre también, unas gotas en agua para poner las verduras que muchas veces pueden venir contaminadas, pues como un medio de limpieza, ¿no? Y la primera parte de la pregunta depende del deterioro al nivel de profundidad que haya llegado. Y depende también en lo que es el naturismo, la medicina natural, se dice que no hay enfermedades sino enfermos. Si yo tengo la sangre ahora que está recorriendo el cerebro, después la voy a tener en el hígado, después la voy a tener en el vaso, después va a ir al corazón, después va a ir a los riñones, pues la sangre va recorriendo todo el cuerpo, va llevando nutrientes, va llevando cosas. Y si yo tengo una parte del cuerpo afectada, pues todo el cuerpo se va a resentir, aunque se manifieste en mayor medida en una parte que en otra. Si yo tengo en la casa llena de basura, el olor se sentirá más pues en aquella parte donde tengo una ventana abierta, ¿no? Pues así pasa con el cuerpo. El cuerpo trata de echar fuera esos venenos y lo hace por la parte más débil que tenemos, ¿no? Entonces depende también de la persona. Lo que más cura es la fuerza vital. Esas ganas que tenemos nosotros de sanarnos, de estar bien, de curarnos, de salir adelante. Eso es lo que nos cura. Los medicamentos prácticamente no curan. Dentro de lo que es la medicina natural, se ven los medicamentos, por lo menos algunos medicamentos, se ven como tóxicos. Bueno, las propias industrias farmacéuticas ponen en el prospecto, ponen contraindicaciones. Y hay enfermedades que se llaman iatrogénicas, que son las enfermedades que producen los medicamentos que nosotros tomamos. Entonces, a la pregunta, concretándome mucho y reiterándome, depende, habría que ver el caso. Si conozco el caso, te podría dar una opinión más concreta, siempre mi opinión. Tenemos una pregunta de Nora. ¿Se puede, si se tiene un solo riñón, es recomendable dejar las carnes? Y si las carnes las tomamos por las proteínas que nos dan, bueno, nos dan proteínas y nos dan también minerales y nos dan otra serie de sustancias, pero cuando nosotros decimos que un alimento es proteico, no quiere decir que no tenga hidratos de carbono, grasa, vitaminas y sales, no, no, no. Tiene todos esos componentes. Lo que pasa es que tiene mayor cantidad de unos que de otros. Y al tener mayor cantidad, pues nosotros lo tomamos con esa función específica. Y otro que sea más rico en hidratos de carbono, pues lo tomamos por esa función también, pero que también lo que llamamos hidratos de carbono tienen proteínas, tienen vitaminas, sales, pero en menor proporción que los hidratos de carbono. Entonces, en la pregunta concreta, ¿cómo era? Por si acaso me haya perdido y no la haya respondido total. Que si tiene un solo riñón, es recomendable sí. dejar las carnes. Yo diría que sería muy recomendable porque las carnes, como vimos al principio, las carnes, el pescado, los embutidos, todo esto dejan muchísimos más tóxicos que los vegetales. Luego hacen trabajar también en mayor medida el riñón. Y si hacen trabajar en mayor medida el riñón, la diálisis es más necesaria todavía. O sea que tendrá que hacerlo con mayor frecuencia, sin lugar a dudas. La alimentación, si nosotros la compensamos, podemos llegar incluso a estar con una salud perfecta, aunque sea con un riñón. Tengo un amigo que es naturópata, tenía la mujer con un problema de estrechez de pelvis y el médico le decía que quedó embarazada y le decía que tenía que tener el hijo pues a través de cesárea. Y con alimentación logró dar la flexibilidad a la pelvis para que el niño con dificultades, pero que pudiera nacer bien. Oye, no estoy aquí
aconsejando a quien tenga esto. No, no, todo lo hacen personas que tienen conocimiento y yo acudo a los médicos también si tengo necesidad de ello. Yo no renuncio de nada, todos los conocimientos que hay existen porque son válidos. Yo si tengo una peritonitis, voy a un médico porque si no te operas en el momento, la muerte es inminente. Pero si nosotros llevásemos una alimentación sana, estaríamos sanos también. Tenemos una pregunta de Carlos Alayón. ¿Cuáles son los alimentos que son ricos en hidratos de carbono? Mil gracias. Sí, sí. Bueno, en hidratos de la naturaleza, como hidratos de carbono es lo que necesitamos en mayor medida, pues en mayor medida los tiene también la naturaleza. Tenemos la papa, el boniato. Puede haber diferencias de los nombres de un pueblo a otro. Boniato, batata, no sé cómo la llaman, la yuca. Ustedes allá en Venezuela, los plátanos son ricos en hidratos de carbono, las castañas, los hidratos de carbono, los cereales son ricos en hidratos de carbono. La naturaleza nos da hidratos de carbono por todas partes. Tenemos una pregunta de Ariadna Rincón. ¿Alguna recomendación para el Alzheimer? Alimentos altos en azúcar, incluidos frutas muy dulces, pueden incrementar los síntomas y episodios del olvido, por ejemplo. Mira, en este curso que estoy haciendo de medicina para el siglo XXI, la doctora Silvia Gómez Senén explicó que se han hecho ya experimentos de laboratorio donde se ha visto que aquellos microorganismos que son productores del Alzheimer se dan antes en la microbiota que a nivel de cerebro. Entonces, hoy día se está diciendo que si nosotros sanamos, equilibramos la microbiota, se puede subsanar también el problema de Alzheimer. Como le dije a una de las preguntas anteriores, depende del nivel del deterioro que tenga la persona para que consiga una recuperación mayor o menor, ¿no? Pero que siempre puede haber vías alternativas. Hay muchas medicinas. Está la medicina alópata, que piensa que hay gérmenes por ahí que producen las enfermedades y que hay que luchar contra ellos. Después está la medicina natural, que lo que nos dice es que nosotros, si tomamos alimentos sanos, vamos a tener, y el aparato digestivo está bien, vamos a tener una sangre buena, y esa sangre buena después se va a traducir en salud. Y para ello tenemos un montón de recursos, que es de lo que hemos hablado esta tarde. Después está la musicoterapia, que nos dice que el sonido son ondas y que las ondas, si nosotros estamos dentro o escuchando música armónica, también vamos a producir estados de mejoría o de salud en nuestro cuerpo. Está la acupuntura, que nos dice que hay unos meridianos a través de los cuales circula la energía y que a veces esos meridianos se bloquean y que si nosotros ponemos una aguja en un punto, es como en una cañería de agua que se atasca en un punto, nosotros sacamos aquel atasco y el agua sigue circulando. Pues poniendo una aguja de acupuntura en un punto determinado y concreto, ese meridiano se desatasca, se desbloquea y la energía fluye. Un dolor de cabeza, ponen una aguja en el lugar adecuado y ese dolor de cabeza desaparece. Claro, hay que seguir buscando la causa, porque mientras que la causa no se erradica, se van a seguir produciendo los efectos. Y podríamos seguir mencionando de otras medicinas que hay. Entonces, si en un momento determinado una medicina no es la solución a nuestro problema, debemos de probar con otras medicinas. Que con aquella otra tampoco, pues con la siguiente, y si no con la siguiente, hay cantidades de medicina que se llaman alternativas, pero que son medicinas igual y que curan, como la homeopatía, que la están sacando ahora de las universidades. Parece ser que todo aquello que nos puede llevar a un estado de salud, lo están sacando. Y nos están dejando que comamos esa comida basura que lo que va a producir son
acidificaciones, como son todas las bollerías, todo eso, como es la comida basura que nosotros tomamos con esa comida rápida que se prepara ahí, que no es sino toxicidad pura, bebidas a tutiplén, después esa comida procesada que viene toda llena de anticosas para que se conserve, de conservantes, de colorantes, de estabilizantes, de cantidad de cosas que son tóxicos y que son venenos que nuestro cuerpo tiene que soltar. Y una cosa importante es la alegría. Si nosotros no estamos alegres, como dije antes, yo me como una pera, que es lo más digestivo que hay. Sí. La gente que tiene el colesterol alto se pasa 2 o 3 días comiendo solamente pera y el colesterol se regula. Pero yo me como una pera que prácticamente es sanísima, y si estoy cabreado, los fermentos que están en el estómago, y el estómago, por ejemplo, bloqueado, el chakra gástrico bloqueado totalmente, y eso me va a producir una indigestión. Sé que el estado en el que nosotros nos encontramos es importantísimo. Estar alegre. Y la alegría no depende de lo que nos pasa, sino de la actitud con la que nosotros enfrentamos las situaciones que nos pasan. Así que a poner alegría, vida sana, ejercicio, respiración, aprender a respirar profundamente. O sea que yo respiro, retengo el aire un poco y luego suelto aquel aire sucio, lleno de gases, de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono. Entonces sacarlo fuera, limpiarlo, incluso visualizarnos cuando lo estamos haciendo, ser conscientes de nuestra vida. A eso nos conduce la espiritualidad, a cada vez conocernos mejor para tener una vida más plena. Amorín comenta, buena exposición. Mi hija, médica de familia, dice que la mejor medicina es beber agua, unos 2 litros al día. Hipócrates ya nos dijo que tus medicamentos sean tus alimentos, que tus alimentos sean tus medicamentos, que tu comida sea tu medicina, que tu medicina sean tus alimentos. Agua, alegría, buenas relaciones sociales. No hay ningún problema que merezca la pena un minuto de enfado, porque el más que lo va a sufrir es la persona que se enfada. Nosotros, con los pensamientos, nuestro sistema endocrino segrega hormonas, fermentos, sustancias, que luego después van a influir en las diferentes partes del cuerpo y que van a hacer que nosotros estemos bien o no. Hay algunos autores como el doctor José Murphy, que tiene un libro que se titula El poder de la mente subconsciente. Pues en ese libro él dice que nosotros, todo aquello que aceptamos como verdad absoluta, eso pasa del consciente al subconsciente. Y el subconsciente lo ejecuta de manera automática. Y la mayoría de los procesos de nuestro cuerpo son automáticos. La circulación de la sangre, yo no le estoy diciendo al corazón que lata, que esté por aquí o por allá, o a los pulmones que respiren. Todo eso se hace de manera automática. Por tanto, si nosotros empezamos a poner ideas de alegría, pensamientos de bien, de que estamos sanos, de que las relaciones con los demás van a ser buenas, pues entonces disculpa que estoy en una conferencia. Yo te llamo cuando termine. Te llamo, hasta ahora. Disculpas por lo que estábamos diciendo. No sé si habría respondido la pregunta, si no me la repetí. Bueno, no, estaba haciendo un comentario general de cosas que nos podían ayudar. Estamos hablando de la alegría, de cómo el poder del pensamiento realmente es
es importante también. Y que controlemos toda esa serie de ideas que hemos asumido como verdades absolutas, porque nos pueden estar condicionando, nos pueden estar impidiendo que tengamos una vida de felicidad. Tenemos una pregunta de Lunaval. ¿Cuál es su opinión de los polivitamínicos? ¿Es aconsejable tomarlos? De manera personal, claro que hay momentos puntuales donde un refuerzo de vitamina es una ayuda, eso no se puede negar. Hay enfermedades que se producen por carencias de vitamina. El escorbuto, por ejemplo, es falta de vitamina C. El beriberi es falta de vitamina B. Si yo tengo beriberi, por ejemplo, y tomo arroz o tomo arroz integral, que es el que tiene el complejo vitamínico B mayor, entonces eso me va a ayudar. Pero yo soy partidario siempre de que, salvo esas excepciones, nosotros tomemos las vitaminas con las frutas y las verduras. Las vitaminas están básicamente en las frutas y en las verduras. Y las sales minerales, que también son necesarias, están en las verduras y en las frutas. Digo, en este orden, indicando siempre donde hay mayor cantidad de uno y mayor cantidad de otro. Si nuestra alimentación es equilibrada, sana, a ser posible, que sea ecológica, porque cuanto menos pesticidas, cuanto menos basura tiene el alimento que tomamos, menos energía tenemos nosotros que gastar para limpiarnos. Que con una alimentación sana, el equilibrio es total. Cuando nosotros estamos alegres, contentos, se pasan las horas y no tenemos hambre. Sin embargo, cuando estamos tristes, estamos yendo a la nevera una vez y otra, comiendo chocolate, dulces, atiborrándonos de eso como compensación de lo que nos falta. Alegría, aprender a vivir. Esa yo pienso que es la mejor medicina. Empezar por amar a todos los que nos rodean, que es lo que nos enseña la espiritualidad, por ver a todo ser humano como parte de nosotros mismos y ver que en la medida que yo aporte más armonía, estoy contribuyendo a un mundo mejor. Me parece que con eso nosotros nos recargamos de energía, de vitamina, estar un ratito al sol por la mañana y por la tarde, que es la mejor hora, caminar, hablar con la gente. Hablar es una terapia ya en sí mismo, sin contarles nuestras cuitas. Dice que los problemas divididos, los problemas contados, problemas divididos, ¿no? Claro, no contarle cosas a aquellas personas que prácticamente pues, no van a comprender el momento que vivimos, y como no comprenden el momento que vivimos, pues tampoco nos van a ayudar. Pero esas personas amigas en las que nosotros podemos depositar confianza, que prácticamente que nos sirvan como sencillamente como escucha, que es una forma de liberar. Okay. Una pregunta de Reinaldo. ¿Es recomendable tomar calcio? Teniendo nosotros el sol que tenemos, claro que si tenemos carencia de calcio, se puede tomar. Y hay alimentos que son ricos en calcio, incluso como la ortiga. Pero si tenemos nosotros el sol aquí que tenemos, ¿por qué no estar todos los días un ratito al sol? Que es que vivimos con poco y cada vez necesitamos de lo poco que necesitamos más poco. Todo lo que podamos nosotros tener de manera directa, hacerlo de manera directa. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra por allí. No, puros comentarios felicitando este tipo de conferencias, felicitando tus aportes. Creo que de verdad todas esas sugerencias hoy nos llenan de mucha alegría y de mucha reflexión, Mauro. Le voy a pedir a todos que te brindemos Pero un Yolanda, dígame. Yolanda, Te escucho.
La mayor alegría para mí y para todas las personas que están viendo ahora de forma directa la conferencia u otras personas que la puedan ver es llevar a la práctica los conocimientos que vamos adquiriendo, porque ellos son los que nos van a decir si esto es útil, si es bueno o no lo es. Yo invito a que se experimenta, que es lo que yo hice cuando tuve problemas de salud y la recuperé solo corrigiendo la alimentación. ¿Nos podrías facilitar tu correo, tu email, para que las personas si quieren escribirte en lo individual, pues puedan Sí, hacerlo, Mauro? ¿cómo no? El correo mío es majubaro@gmail.com. Pero más yo te lo puedo mandar a ti y, Perfecto. y luego después, porque les tengo que decir que eh, mm, estoy en una etapa que trabajo todas las horas que tiene el día y yo respondo a todas las personas que me escriben, pero a veces no lo puedo hacer con la prontitud que realmente me gustaría y lo hago cuando puedo. O sea, que sepan que si alguien me escribe y yo veo que es serio el planteamiento que hace. Serio no quiere decir que sea ese rigor académico, no, no, no. Para mí todas las preguntas que se hacen con el deseo sincero de aprender, de crecer, de que nos pueda servir como una referencia, me parece que es genial. Pero otras Gracias. que puedan llevar solamente y ver si yo sé, si no sé, yo si apenas sé lo que les he comentado a ustedes y lo que he experimentado en mí mismo. Eso es lo que yo sé. Y eso lo podría compartir con cualquiera de ustedes. Porque pienso que Gracias, ningún Mauro. conocimiento es válido si no se comparte. Pero también soy de la opinión que yo tengo que dar lo que tengo a los demás y los demás también me van a enriquecer a mí con lo que ellos tienen. Es lo que nos dijo Allan Kardec. Todos maestros, todos alumnos. Pero repito, enteramente a la disposición y además con alegría de poder ser útil a los demás. Y Gracias, repito, Mauro. cuando yo estuve enfermo, que de pequeño estaba bastante enfermo o me enfermaba con mucha frecuencia, y después de haber pasado por un proceso de varias operaciones, de 2 operaciones, a mí me pareció que aquello había llegado ya a su término. Un amigo que era albañil y que fue el que me introdujo a mí en el espiritismo, que se llamaba Seferino, para mí fue un maestro, pero era un albañil, me dijo, toma alimentos sanos, normaliza el aparato digestivo, que como la sangre se regenera cada cierto tiempo, aunque tú estés enfermo ahora, dentro de un tiempo vas a estar sano, no tienes por qué estar enfermo. A mí el pensamiento me pareció completamente lógico, pero ¿cómo le voy a hacer caso yo a un albañil si realmente los médicos estudian años y años la carrera alópata de medicina? Bueno, pues después de haber tenido que pasar por el quirófano un par de veces, volví a los catedráticos, que yo en aquella época era un ferviente acérrimo de la ciencia y, y todavía lo sigo siendo. Para mí la ciencia es fundamental, pero la ciencia que se basa en el amor, que es capaz de experimentar todo aquello que como conocimiento les llegue, que no excluyen nada. Para mí esa es la ciencia. Sí, ahora a mí me hablan de medicina natural. Vamos a experimentar, vamos a ver qué resultados tiene. Y si hay resultados buenos, pues los aplicamos. Bueno, pues al final, después de todo ese proceso de caminar, yo fui a otro amigo que miraba el iris del ojo, porque en el iris del ojo se reflejan todas las enfermedades o el estado en general de nuestro cuerpo. Y ese amigo, después de estar hablando con él mediodía, porque para eso son los amigos, para escucharnos, me dijo, mira, yo lo que sé de medicina natural ha sido leyendo libros. Y me dijo textualmente,
llévate este libro, La medicina natural al alcance de todo, de un chileno, de Lesaeta Ayarán, y dice, estúdialo y aplícatelo. Bueno, pues llegué con ese libro, yo triste porque yo pensé que aquel amigo me iba a mandar unas plantas medicinales, algunas cositas, y que yo con eso iba a recuperar la salud. Pues no, lo que me dio fue un libro y me dijo, estúdialo y aplícatelo. Bueno, pues llegué a casa, lo leí, lo estudié. Voy a diferenciar la palabra estudiar de leer, porque para mí estudiar es leerlo una vez y otra, hasta que yo tenga claro su contenido para que sea capaz de aplicármelo a mí mismo. Me lo apliqué y en un mes yo me curé de una fístula de ano. Y esta es la recomendación que yo les puedo hacer a todos ustedes, que este conocimiento no solamente quede ahí como teoría, sino que lo llevemos también a nuestro acervo cotidiano, a nuestra vida diaria. Y les aseguro que si en ustedes es como en mí, los resultados son de inmediato. En un mes yo me curé de una fístula que se había reproducido y que los médicos, los cirujanos, me habían dicho que si no me operaba, la fístula no se curaba. Pues no tienen la última palabra. En todo, los médicos alópatas. En algunas cosas se equivocan. Por tanto, de ahí que yo reitere la idea que ya expuse antes. Si en una medicina no encuentra la solución a vuestras dificultades, probar con otras, que están ahí para eso, para ayudarnos. La medicina ayurvédica, la medicina cuántica, cualquier medicina, la medicina espiritual, que también la hay. Tuve la oportunidad en Brasil de ver operaciones. Nosotros mismos, personas que se curan con el poder de la mente. Sería para estar hablando por días enteros porque el tema da para ello. Da para ello. Bueno, te invitamos nuevamente cuando quieras para que converses con nosotros acerca de todas esas experiencias, Mauro. ¿Qué te parece? En otra Bueno, oportunidad. yo le suelo decir a la gente hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Pero hay tantos temas. Te lo dejo para que lo pienses. Vale, Yo creo que todas esas experiencias que son producto de lo vivido dejan mucho que... Pero reitero, Yolanda, que si hay alguna persona con alguna dificultad y quiere conocer mi opinión, tú le pasas el email y... Lo acabamos de colocar aquí en el chat, ya está tu email para que el que quiera contactar contigo. Hay una persona incluso que te está preguntando que si puedes tener con ella una conversación vía Instagram. Sí, no hay problema. Ya eso quedará, que te contacte primero por email y después haga el contacto contigo. Totalmente, así debe ser, sí. Así debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, y te reiteramos que eres invitado permanente. Estás en tu casa. Gracias, Yolanda. Un abrazo. Te ofrecemos un aplauso. Un abrazo para todos. Mucho cariño.